rápidamente entrar a nuestro tercer tema de esta mañana. Les habíamos dicho que íbamos a conversar acerca de lo que es la educación intercultural bilingüe. Para ello hemos invitado esta mañana a la doctora Lilian Hidalgo. Ella es directora ejecutiva de la Asociación Tarea y asociada del Foro Educativo. Buenos días, gracias por acompañarnos. Muy buenos días, gracias por la invitación. Empecemos por el comienzo. ¿Qué es exactamente educación intercultural bilingüe y a quiénes aplica? Bien. La educación intercultural bilingüe es una propuesta que forma parte de la propuesta educativa en general, pero que tiene que ver con un esfuerzo especial porque hagamos un diálogo, ¿no?, de iguales entre todas las culturas que vivimos en el país, en principio, ¿no? Más o menos según el Ministerio de Cultura, habemos en este momento en el Perú aproximadamente 52 pueblos indígenas y con aproximadamente también 47 lenguas originarias. Entonces, en principio es esto. Y lo de bilingüe viene específicamente ya por la necesidad del manejo de la lengua y de la incorporación de todo lo que tiene que ver con los contenidos culturales propios, ¿no?, que pertenecen a estos pueblos originarios, y con la incorporación también de la lengua como un elemento central como parte del aprendizaje. Claro. Ahora, ¿cuál es el concepto detrás de esta educación intercultural bilingüe? Que las personas que tienen una lengua materna determinada puedan ser enseñadas en esa lengua. ¿Y cómo se hace para que al mismo tiempo no pierdan la oportunidad de aprender la lengua general, digamos, la de mayor uso, ¿no?, que en el país y que les va a servir también para otro tipo de oportunidades, ¿no? ¿Cómo se entraman esas dos cosas? Es como lo mencionas, exactamente se pretende de que las personas o las poblaciones que tienen una lengua distinta al castellano puedan empezar su escolaridad y puedan tener una escolaridad y por lo tanto aprender desde su propio referente cultural y en su lengua materna, ¿no? La verdad, Claudia, yo diría, partiendo desde el sentido común, ¿no?, yo te preguntaría, ¿en qué lengua debería aprender un niño que habla francés?, ¿no? Y la respuesta sería, bueno, en francés, ¿no? Claro. ¿Y en qué lengua debería aprender un niño que habla bora? En bora, lógicamente. Hay todo un conjunto de principios psicológicos, pedagógicos, legales, porque también tiene que ver con el derecho. Ahora, al ser intercultural, no supone quedarte en una sola cultura, no supone quedarte en la cultura de origen, sino supone supone una relación con la cultura, con las culturas con las cuales tienes necesariamente que tener contacto a lo largo de la vida de los niños, que es lo que nos sucede a cualquier poblador, sobre todo peruano. Y el bilingüe, de igual manera, no supone solo una lengua. El bilingüe son dos lenguas. Claro. Supone la lengua originaria, pero supone también el aprendizaje de un castellano que forma parte también del derecho de los niños de cualquier población originaria, para que puedan establecer una comunicación franca y fraterna a lo largo del país o en el extranjero, si fuera el caso, ¿no? ¿Cómo se hace la transición? ¿Hay un modelo específico o varía mucho de acuerdo a los diferentes pueblos indígenas? Por ponerte un ejemplo, un pequeñito, ¿no?, empieza su escolaridad en su lengua materna. Hay una cierta edad hasta que se le enseña en esa lengua y luego se lo comienza a introducir en la segunda lengua, y los cursos comienzan a darse todos en esa segunda lengua, o cómo es más o menos el programa. Sí, en principio el esfuerzo está por identificar la lengua materna de los niños, ¿no? Entonces ese es un primer elemento clave que el maestro y la escuela tiene que realizar. Y digamos, el modelo más quizás expandido ha sido de iniciar la escolaridad en la lengua materna de los niños y progresivamente ir incorporando el castellano como segunda lengua en el caso que fuera. ¿Hay edades? Pero grupo, no, la verdad es o más que edades
hay como situaciones lingüísticas, hay diversidad de situaciones lingüísticas. Este modelo que acabo de mencionar, donde es la lengua materna como la lengua 1 y el castellano como la lengua 2, es en determinadas poblaciones. Pero la diversidad dentro del manejo de las lenguas también es enorme. Entonces, y la verdad es conforme las poblaciones se van acercando a las capitales de provincia, el uso del castellano suele ser más frecuente. Entonces encuentras niños que ya pueden tener un uso casi coordinado, casi del mismo nivel entre su lengua materna y el castellano. Igual en ese momento se hace un esfuerzo por identificar cuál es la lengua materna del niño, porque puede manejarse en los dos códigos, pero sin embargo siempre hay una que es la lengua materna. O sea que esto se ve por comunidad. Exactamente. El maestro, por eso es que es tan importante, la verdad, formar maestros para que puedan enseñar en una propuesta de educación intercultural bilingüe, porque se espera que el maestro debe de tener la habilidad, la capacidad y las herramientas para identificar cuál es el nivel de manejo de lenguas de los niños, en cuál es la lengua materna, porque el niño puede ser bilingüe, suponte quechua castellano, pero la lengua materna puede ser castellano, porque la comunidad se está castellanizando. Y la lengua quechua podría ser su segunda lengua. Y en ese caso se aplica también un programa bilingüe, pero donde las lenguas están cambiando en el orden y en la prioridad. Pero esos modelos ya existen para implementarlos de acuerdo a cada una de estas comunidades. El Ministerio de Educación ha priorizado en esta gestión la educación intercultural bilingüe como una de las prioridades nacionales. En el marco de esto se ha elaborado una propuesta pedagógica, y la propuesta pedagógica en educación intercultural bilingüe presenta los escenarios posibles, presenta los instrumentos y presenta la alternativa y la propuesta pedagógica en cada uno de los escenarios. Entonces esos escenarios ya están identificados y lo que hay que hacer es relacionarlos con cada una de las comunidades, y luego viene el trabajo de capacitar a los maestros, que son maestros que normalmente enseñan en su lengua materna y que en castellano, y hay que ayudarlos a trasladar eso a su lengua materna, ¿o qué es lo más común? Mira, la verdad es que te diré que hace un par de años atrás no teníamos idea de cuántos maestros, en qué lengua estaban enseñando, ni cuál era la situación. Y desde hace 2 años ha habido un esfuerzo enorme, primero por identificar cuáles son las escuelas que deberían tener una propuesta EIB en el país. Y ya se tienen identificadas. Sí, educación intercultural bilingüe. Se tienen identificadas y son aproximadamente como 19.000 instituciones educativas en el país. En todo el Perú, 19.000 instituciones educativas que deberían recibir preescolar y escolar. ¿O estamos hablando...? No, toda la básica. Sí, que deberían recibir una educación intercultural bilingüe, ¿no? Que son estos 52 pueblos indígenas con sus respectivas lenguas. Sí, en principio. Estamos hablando más o menos de qué cantidad de alumnos. ¿Se tiene un aproximado? Lo que sabemos es que esto representa aproximadamente el 22% de las instituciones educativas del país. ¿No? Porque además se puede dar el caso que no necesariamente sean todos... Y de ellas, 16.000 estudiantes tienen una lengua originaria como lengua materna. Estamos hablando de 16.000 estudiantes en el Perú. Con lengua originaria, pero digamos podría también darse el otro caso que te decía, ¿no? Que está más mezclado. Exacto. ¿No? Que de repente ya manejan más el castellano, pero siguen teniendo su lengua, digamos... igual demandan y suponen un trabajo de lengua de intercultural y bilingüe. O podría ser el caso de los Cucama. No sé, ahora último ha habido un video donde todos hemos visto los niños Cucama, ¿no? Que tratan de preservar su lengua. Ellos prácticamente se está extinguiendo y entonces están en un esfuerzo enorme por recuperar la lengua. Este es uno de los casos donde el castellano es su lengua materna, ¿no? Se les enseña en castellano, pero requiere un programa bilingüe porque ahí hay una demanda de un pueblo que, bueno, por las razones históricas, económicas que había en la Amazonía, ha ido perdiendo la lengua, pero están demandando el recuperarla. Recuperarla y preservarla. Claro, es parte de la entidad, evidentemente, y de sus raíces. Ahora, entiendo que hay casos también, y no pocos, en los que los mismos padres se oponen a que se les enseñe en su lengua original, ¿no? Y que más bien en muchos casos exigen que se les enseñe en el castellano directamente. ¿Encuentran mucho ese tipo de oposición? Mira, yo te diría que
la fuerza de la entrada del castellano como lengua que ha homogenizado en realidad el país, o ha intentado homogenizar el país, y todos los años de historia que tenemos de conquista, sí ha hecho mella, y hay poblaciones que realmente piensan que lo mejor que les puede ocurrir a sus hijos es que nunca más hablen la lengua materna, porque ellos han sido marginados, ¿no? Ellos han sufrido mucha discriminación y no quieren que sus hijos eso para sus hijos, por supuesto. Sin embargo, cuando tú te sientas a conversar, a dialogar con los dirigentes de las comunidades, con los padres de familia, y ya hay investigaciones que están respaldando lo que yo estoy afirmando en este momento, y cuando se entiende de qué se trata, y cuando se entiende que tú tienes el derecho a ser educado desde tu cultura y en tu lengua, la demanda cambia y te dicen las dos, ¿no? Uh-huh. En quechua hay un vocablo muy hermoso que ellos le llaman el Iskay Yachay, porque son las dos vidas, dicen ellos. Y tienen razón, porque dicen, mi hijo no solo vive en la comunidad, hay una movilidad muy fuerte de salir de la comunidad, ir a la ciudad, pero retornan a la comunidad en determinadas épocas del año, ¿no? La hacienda, por tanto, la cosecha. Necesitan ser competentes en ambas. Se nos ha acabado el tiempo, una lástima, porque habría tanto más que conversar, pero nos has traído buenas noticias diciéndonos que este gobierno, el ministerio, se ha propuesto como una tarea prioritaria la educación intercultural bilingüe, y eso, por supuesto, hay que agradecerlo, por más que sea realmente parte del trabajo, pero no todos los gobiernos se han ocupado de eso, y bueno, va a ser beneficioso en adelante para todos, ¿no? Finalmente, que tengamos una sociedad mucho más interconectada con lo suyo y más educada. Sí, yo de repente decirte, solamente para despedirme, hay una tarea creo que grande que tenemos como sociedad, más allá del Ministerio de Educación y de las escuelas, que es como población entender, no hay culturas superiores ni culturas inferiores, no hay lenguas superiores ni lenguas superiores. No, claro. Hay lenguas distintas y culturas distintas, y absolutamente todos valemos exactamente igual. Todas son ricas. Uh-huh. Muchas gracias, la doctora Lilia Hidalgo, directora ejecutiva de la Asociación Tarea y asociada de Foro Educativo, por haber estado esta mañana con nosotros.